En este video vamos a presentar las principales alteraciones del equilibrio ácido-base. Para empezar, tenemos los valores de una gasometría arterial, entre los cuales el pH, el CO2 y el bicarbonato son los que destacan. Los valores principales del pH son de 7,35 a 7,45. Los valores normales del CO2 es de 35 a 45 miligramos de mercurio, y los valores normales del bicarbonato es de 22 a 26 mil equivalentes por litro. Bien, para empezar a identificar cuando hay una acidosis o una alcalosis, partimos del nivel de pH. Se dice que es una acidosis cuando el nivel de pH está por menor de 7,35, y se dice que es una alcalosis cuando los niveles del pH están por encima de 7,45. Ahora, para distinguir cuándo el trastorno es metabólico o es respiratorio, utilizamos la nomenclatura Miro. La nomenclatura Miro nos dice que cuando es metabólico, los valores del pH, como los del PCO2 y del bicarbonato, van a ser iguales. Mientras que cuando es respiratorio, nos dice que el valor del pH con el del CO2 y el bicarbonato van a ser opuestos. Para analizarlo mejor, vamos a representarlo en la siguiente tabla. Tenemos una acidosis metabólica. Cuando es acidosis, se dice que el pH disminuye. Está disminuido. ¿Y qué nos dice la nomenclatura Miro? Que al ser metabólico, los valores van a ser iguales. Es decir, que si tengo un pH bajo, mi CO2 va a estar bajo y mi bicarbonato va a estar bajo. En una alcalosis, los valores del pH aumentan por encima del valor normal. Entonces, y la nomenclatura Miro nuevamente nos dice que los valores van a ser iguales. Entonces, tanto presión de dióxido de carbono como el bicarbonato van a estar también aumentados. Pasamos a la siguiente parte. En la acidosis tengo yo valor disminuido, y aquí en respiratorio la nomenclatura Miro nos dice que los valores del CO2 con el del bicarbonato van a estar totalmente opuestos a los del pH. Entonces aquí los vamos a tener aumentados y aquí va a aumentar. Por consiguiente, en una alcalosis los niveles de pH se elevan, y al ser respiratorio, entonces los niveles de CO2 van a bajar y del bicarbonato bajarían. Eso es en cuanto a la nomenclatura Miro para identificar cuando es una acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria. Avanzando, vamos a ver cuando hay una compensación y una descompensación. Pues bien, para que los niveles del pH estén sobre los valores normales, tanto el CO2 como el bicarbonato tienen que mantenerse en valores normales. De esto se trata del equilibrio ácido-base. Cuando el CO2 se eleva, la manera en la que el organismo compensa es que eleva los niveles de bicarbonato. El bicarbonato está directamente manejado por los riñones, que es la parte base, es decir, la parte alcalina, y el CO2 está directamente vinculado o manejado por los pulmones, que es la parte ácida. Entonces, la manera en la que el organismo compensa es que si yo tengo elevados los niveles del CO2, el organismo inmediatamente subiría los niveles de bicarbonato, compensando este desequilibrio. Por consiguiente, si yo tengo niveles bajos de CO2, el equilibrio inmediatamente sería bajar los niveles de bicarbonato, todo mediado tanto por el pulmón como por los riñones. Eso es en cuanto a una compensación. ¿Y qué pasa cuando está descompensado? Cuando se descompensa en el caso de que los niveles de CO2 suban y los niveles del bicarbonato se mantengan en los valores normales. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para practicar lo aprendido. En el primer caso tenemos una gasometría que se le realizó a un paciente. En esta nos dio un valor del pH de 7,25, un valor de CO2 de 30 y un valor de bicarbonato de 19. Bien.
Partiendo desde el valor del pH, vemos que está disminuido y que sería una acidosis. Ahora, los niveles del CO2 están disminuidos y los niveles del bicarbonato están también disminuidos. Si vemos bien, todos están disminuidos. Y basándonos en la nomenclatura MIRO nuevamente, vemos que es de causa metabólica, porque nos dice que todos los valores van a ser iguales al pH. Entonces tenemos una acidosis metabólica, que en este caso sí estaría compensando, porque tanto los niveles del CO2 como los del bicarbonato están disminuidos. Es decir, que el pulmón disminuyó los niveles del CO2 para compensar al bicarbonato. Para el segundo caso tenemos un pH de 7,31, un CO2 de 50 y un bicarbonato de 24. Nuevamente, niveles de pH debajo de los valores normales, que sería una acidosis. Los valores de bicarbonato, los valores del CO2 están elevados y vemos que los valores del bicarbonato están dentro del rango normal. En este caso, partiendo de la nomenclatura MIRO nuevamente, tenemos una acidosis con un valor contrario, sería una acidosis respiratoria, de causa descompensada porque el bicarbonato no se ha movido dentro de su valor normal. Acidosis respiratoria descompensada. Para el tercer caso tenemos otro paciente que se le realizó la gasometría y nos dio un valor de pH de 7,50, un valor de CO2 de 36 y digamos que un bicarbonato de 28. En este caso nuevamente tenemos un valor elevado de pH, lo que nos indica que sería una alcalosis. La causa de esta alcalosis ya la vamos a ver. Los niveles de CO2 se encuentran dentro de los valores normales y el bicarbonato sí está elevado. Nuevamente, la nomenclatura MIRO nos dice que el pH y el CO2 y el bicarbonato, si están iguales, sería metabólico. En este caso es así. Tendríamos una alcalosis de causa metabólica. Y vemos que los valores del CO2 se encuentran dentro de los rangos normales. Es decir, no se elevó para compensar los niveles altos de bicarbonato. Por lo tanto, es una alcalosis metabólica descompensada. En el último caso, tenemos un paciente que está sometido a ventilación mecánica y en su gasometría de rutina nos dio unos valores de pH de 7,47, un valor de CO2 de 33 y de bicarbonato 16. Nuevamente aquí vemos que los valores del pH están elevados, así que inmediatamente deducimos que es una alcalosis. Los niveles del CO2 se encuentran disminuidos y los del bicarbonato también están disminuidos. Y partiendo nuevamente de la nomenclatura MIRO, que nos dice que cuando están opuestos sería respiratorio, tenemos una alcalosis respiratoria por causa de CO2. Y en este caso sería compensado porque vemos que el bicarbonato también ha disminuido para tratar de compensar nuevamente el organismo. Entonces tenemos una alcalosis respiratoria compensada. Esto sería todo en cuanto a las alteraciones del equilibrio ácido-base. Muchas gracias.